Algún día quizá tuviste que memorizar cuáles son los 37 volcanes de Guatemala, o quizá los nombres de la ciudad capital de todos los países de América Latina. Pero quizá cuando estabas tomando esa clase de geografía en la secundaria, nunca te preguntaste, ¿pero y qué hacen los geógrafos día a día? Pues es más fascinante de lo que te imaginas y es sobre lo que aprendemos hoy. En este episodio hablamos con la ingeniera agrónoma y máster en Sistemas de Información Geográfica guatemalteca, Margarita Vides Irving. Margarita nos enseña más de los sistemas de información geográfica y sobre cómo darles valor a los mapas y crear nueva información para una mejor toma de decisiones. Acompáñanos a conocer cómo Margarita llegó de ser una niña que quería salvar el planeta a una ingeniera que está salvando el planeta, trabajando para el mejor manejo de nuestros recursos naturales a través de la geografía y la inteligencia artificial. Mapas, satélites, agricultura y una mejor toma de decisiones. Empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Buenos días, buenas tardes, Margarita. Qué gusto tenerla aquí en Epistemas. Ya estamos muy emocionados por esta entrevista y conocerla un poquito más, pero como en todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta que es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Margarita Vides? Pues hola, que gracias por haberme invitado a su podcast, que como les decía, creo que es súper importante poder hablar de estos temas, buenas noticias para Guate, ¿verdad? Y pues, ¿quién soy yo? Pues soy una mujer muy agradecida con la vida, ¿verdad? Por haber podido encontrar una forma de tener un propósito a través de lo que hago. Creo que, ¿cómo me definiría yo? Sería geógrafa ambiental. Para llegar a poderme definir así, pues hice la carrera de agronomía, ingeniería agrónoma en recursos naturales en la USAC. Y luego me especialicé en mapas. Bueno, la verdad es que yo ya tenía trabajando en mapas como 10 años antes de sacar el máster. Yo realmente lo saqué para tener el papel, ¿verdad? Y a través de esto, de mi trabajo, me da mucha satisfacción poder proporcionar datos e información sobre las cuales se puedan tomar decisiones para el mejor uso de los recursos naturales. Así profesionalmente, así me definiría. La pregunta era profesional, me imagino, ¿verdad? Como en cualquier sentido, ajá. Bueno, aparte de eso, sí soy una persona, como decía, muy agradecida con la vida, muy trato de disfrutar todo momento, vivir el aquí y el ahora y ver todo lo veo desde una tarde lluviosa hasta un día soleado, encontrarle lo lindo. Disfruto mucho de mi familia, tengo 2 hijos, soy mamá también. Ya están grandotes, uno tiene 19 y el otro tiene 13, pero sí es lindo, ¿verdad? También poderlos ver crecer y cómo se van volviendo ellos sus propias personas y encontrando también sus propios triunfos y su sentido de la vida también, ¿verdad? Qué bonito, Margarita. Ya vamos a ir adentrándonos más en los detalles de ese rumbo profesional, pero antes de entrar a lo profesional, justo ahorita que mencionaba que también es mamá y a mí me encanta mucho, pues tal vez para quienes nos escuchan saber que Margarita y yo nos conocemos porque Margarita me dio clases y en redes sociales pues somos amigas de Facebook desde hace unos años y me encanta todo lo que comparte, que hace con su familia y con sus hijos, desde cosas muy culturales, integrales y cocinar. Y ahorita que está viviendo pues en Europa y sigue como manteniendo la cultura guatemalteca con ellos en la cocina, me encanta ver todo eso y también que hace muchas cosas de ciencia con sus hijos, ¿no? Pues bueno, por la parte de la cultura guatemalteca, la verdad es que yo aprendí un poco la cocina chapina mientras estaba allá. Realmente fue más estando acá que de veras hace falta porque, en Guate es tan fácil que salir y conseguir un chuchito. A ver, por si acaso, aclaramos que en Guatemala, chuchito es una especie de tamal pequeño. Acá pues ha tocado aprender y todo, pero me he dado cuenta que me gusta mucho, ¿verdad? Al final la cocina es un procedimiento, es como estar en el laboratorio, hay que seguir medidas, hay que seguir tiempos, hay que probar métodos y todo, hasta la meteorología, ¿verdad? Un día que está muy húmedo no salen igual las recetas, así que es bien bonito. Creo que también es una forma bien interesante de meterle ciencia a mis hijos, meterles casi que procedimientos de laboratorio.
Y, ¿cómo se haciendo llama? chuchitos con bata y lentes. Nah. Con bata y lentes, nada de kaites. Así, ¿no? Y sí, me gusta mucho que a mis hijos les encante la ciencia, pero meterse, o sea, yo no sé si ellos ya traían la vocación porque su papá también es científico y él también le gusta mucho involucrarse en explicarles a los niños, bueno, los niños, los patojos, el universo. Los dos chicos son como muy hambrientos de entender el universo. Ellos desde bebés pues hacían preguntas bien profundas y entonces pues tratar de alimentarles eso, ¿verdad? Y de siempre tratar de encontrar algún ejercicio, alguna fórmula, algo que podamos resolver mientras estamos en algún paseo. Eso creo que es una forma bien importante y bien divertida de meterle la ciencia a los chicos en la vida y que vean que es bien chilero, que es bien divertido, ¿verdad? Qué bonito. Ahorita que dijo que desde bebés hacían preguntas profundas, me acordé de esos libros que hay ahora de física cuántica para bebés. Sí. Física cuántica para bebés. Sí. Es toda una serie de libros. Yo creo que si yo lo leo me voy a quedar, o sea, puede ser para mí también y no soy bebé. Sí, yo el otro día me ojé uno de estadística bayesiana para bebés y dije, por fin entendí. Qué genial, sí. Ay, no tantas cosas que hay ahora. Y bueno, pues creo que sí es súper importante el inculcar la ciencia desde que somos chiquitos, ¿no? Pero y en tu caso, desde chiquita también tenías ese interés por la ciencia y por conocer cómo funcionaba todo. Sí, bueno, mi mamá es científica también, ella es química farmacéutica y se dedicó a la academia. Y mi papá también, bueno, es ingeniero químico, aunque él se dedicó más a la administración al final, pero sí los dos siempre fueron así siempre estuvieron disponibles cuando yo me preguntaba así, cuando los virus les agarra, que ¿por qué? O sea, siempre me tenían paciencia y ahora que me recuerdo digo, es que pues, a veces dan ganas de decirle, porque sí. O sea, qué paciencia tuvieron, siempre nunca me dijeron, porque sí, sino que me respondía y siempre me estimularon a seguir pensando un poco más. Los dos en el área de la química, entonces evidentemente a mí un poco durante la adolescencia me un poco rebeldía contra la química. Y ahora que estoy, pues que me recuerdo cuando me preguntan algo mis hijos y todo, digo, no, pues si era bonita la química, la verdad es que sí me hubiera gustado que no me entrara la rebeldía adolescente. Tal vez si hubiera seguido una carrera más tirada a eso, pero sí me viene de ellos. Ellos siempre me ayudaron y me estimularon mucho y bueno, y siempre creo que algo bien importante en Guate es verdad que para uno de mujer el machismo, habían personas que sí me decían así como, tal vez de grande voy a ser doctora. Ay, pero es que eso es difícil para una mujer. A gente afuera tal vez sí me lo dijo, pero mis papás jamás, ¿verdad? Al contrario, siempre me dijeron, usted puede ser lo que usted quiera, ¿verdad? Y lamentablemente seguimos viendo en una cultura así de machista en Latinoamérica. Bueno, creo que todo el mundo, aunque están cambiando las cosas. Y tal vez antes de empezar ya con la parte más profesional ahorita de por qué la rebeldía contra la química, ahorita que mencionaste esto, también me quedé pensando si tal vez tendrías algún consejo o consejos para compartir a otras mujeres que nos escuchan que tal vez también están pensando que tienen una carrera científica o quieren tener una carrera científica y que también son mamás o quieren ser mamás. Y siempre está pues diciendo que es muy importante, ¿no? Que no hay mucho, no lo hablamos tanto todavía, siento yo, no tan público. Y son cosas que a todas nos pasan en la cabeza y como que pensamos, no sé, por lo menos creo que estoy hablando ahorita muy a título personal, como qué sacrificios va a haber que hacer si quieres tener hijos y puedes continuar con una carrera científica o no, o carrera en general. ¿Cómo sería cuál ha sido su experiencia o retos y lecciones que nos podría compartir? Uy, sí, bueno. Y sí, en mi caso sí fue bastante difícil porque, bueno, yo me casé a la mitad de la carrera y tuve a mi bebé cuando estaba ya haciendo la tesis, el último año de la U. Entonces sí, el último año sí me costó un poco. O sea, yo iba a cabal, pero el último año sí me atrasé porque yo misma decidí botar la mitad de las clases del último semestre para estar con mi chiquilín. Y sí me recuerdo desde las trasnochadas para hacer tareas y todo, yo le daba un teclado desconectado al bebé y entonces yo escribía la tesis y él me ayudaba. Sí fue súper difícil, pero o sea, sí se puede. Lo que pasa es que uno, mientras más tiene que hacer, más se organiza. Así es.
Así es, y más uno, por algo es el cerebro de la mujer, y verdad que podemos pensar en varias cosas a la vez. Puedes estar con la tesis y a la par el güiro, y incluso comida en la estufa y todo, ¿verdad? Lo que sí es que uno se tiene que organizar más. A mí sí me di mucha cuenta, ¿verdad? Cuando llegaba el día siguiente y entregaba alguna tarea y llegaba otro compañero, ¿verdad? No, es que no tuve tiempo de hacer la tarea. Yo decía, yo no, tal vez no tuve tiempo, pues no lo decía nada, lo pensaba, ¿verdad? Entre dientes. Lo pensaba, así como, tú no tuviste tiempo, pero yo menos. Pero sí, la verdad es que sí me costó un montón, pero sí se puede, si alguna chica está como en esa situación de que piensa que no va a poder, que es demasiado que hacer, cuesta, ¿verdad? Es el camino largo, pero no, que no pierda esperanzas, ¿verdad? Que sí, con trabajo duro, con organización sobre todo, organizándose uno bien y apegándose uno a sus planificaciones, sí se logra. Y la verdad es que me preparé un montón, ¿verdad? Porque después ya en la vida real, cuando uno trabaja y todo, sí es bueno haberse sometido uno a un poco de presión, porque eso lo pule a uno al final. Es para calentar. Para calentar motores. Pues hemos conocido un poquito de tu fase como mamá y de esa parte tuya. Y antes de entrar a lo profesional, ¿qué otra cosa te gusta hacer a ti en tu tiempo libre? ¿Algún pasatiempo o hobby? Sí, me gusta mucho caminar en la naturaleza, salir a caminar en la naturaleza, perdernos aquí todo el día y llevar un picnic y perdernos en un bosque. Por ejemplo, bueno, aquí en Europa que es tan bonito, bajamos en una estación de un tren y caminamos el bosque, lo atravesamos hasta otra estación de otro tren y regresar a la ciudad, ¿verdad? Y llevar comida, comer en el bosque o en la playa o en montañas. O sea, nuestras actividades siempre son como con la naturaleza. Y también pues somos una familia muy musical. Mi esposo es músico, tenía un grupo en Guate. Y ¿cómo se llama? También con la pandemia, creo que un montón de mara nos pasó eso de empezar a tocar algún instrumento. Entonces empecé con las cuerdas, estoy aprendiendo, bueno, aprendí ukulele y también un poco la guitarra, el bajo. O sea, sí me gusta mucho la música, un montón. Siempre hay música en mi vida, siempre estoy oyendo con los audífonos, es como ahora se oye mucho hablar de Steam, para mí la música es mi Steam, yo siempre estoy oyendo. Esta es pregunta random, pero ahorita que dijiste siempre estás con los audífonos. Es que en mi casa también somos bien musicales, pero es bien curioso porque mi hermano siempre es de estar con audífonos y yo siempre soy de estar con bocina. O sea, yo prefiero escuchar la música así, ¡pah! Y mi hermano siempre anda con audífonos. ¿Tú sos de audífonos o de bocina? A mí me gusta más bocina, pero a mí me gusta así sentir el boom, sentir el bajo, pero sí, también creo que pues aquí en Europa uno aprende mucho a andar más con los audífonos y no molestar tanto a los vecinos y en los transportes y eso, ¿verdad? Sí, es cierto. Ajá. Hay que acostumbrarse a no molestar a la gente que no tiene alrededor. Sí, hay que aprender a bajarse el volumen. Cuesta un poco. Cuesta un poquito, sí, se reconocen los latinos. Así le digo a mi pareja cada vez que estamos, ya sea en la calle, en alguna ciudad aquí o en el tren o algo, y hay un grupito de personas hablando recio, yo siempre estoy así puro Mirka. Ahí hay latinos. Sí, ajá. Sí, aquí en París se oye cuando están gritando a alguien en el metro, es latinos. Y en Francia también, yo pensé que Francia era tal vez un poquitito más recio también como otra cultura latina también, ¿no? Es que depende el sur y el norte, como París es más como el norte, entonces sí, en el sur se ve un poco más de relajo y todo, pero aquí sí los transportes y todo, por ejemplo, sí, en la mañana en el metro todo el mundo va callado y si alguien contesta el teléfono es como, digamos, pues en el metro. Ajá. Aquí pasa lo mismo. Pues ajá, no, pero es rico. Es bien agradable, de verdad. Poder llegar a un trabajo tranquilo y todo. Sí, cierto. Bueno, ahora sí, adentrémonos un poquito más a la ciencia, a la parte más profesional de Margarita.
Hola, yo soy Juan Dapo, soy el director de Podcastinación y quería contarte que este show que estás escuchando y que yo estoy interrumpiendo va a ser parte de nuestro festival, el festival online de podcast más cool y más grande de Latinoamérica que este año patrocina Podimo. Y quisiera invitarte a escucharlos a ellos y también a conocer otros proyectos del 14 al 19 de noviembre. Toda la información la encuentras en podcastinación.com y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis, así que nos vemos del 14 al 19 de noviembre. Así es, como te contamos la semana pasada, somos parte de Podcastinación 2022. Y con esto viene una mala y una buena noticia. La mala es que el próximo martes no publicaremos un episodio nuevo. Será la primera semana en 81 semanas consecutivas que no tendremos un episodio nuevo. Pero, y aquí viene la buena noticia, en su lugar nos podrán escuchar en vivo el martes 15 de noviembre en un mashup junto al podcast colombiano Huevos Revueltos con Política. Nos vemos el 15. Empecemos desde la rebeldía en contra de la química, con una mamá química farmacéutica y un papá ingeniero químico. ¿Cómo fue que al final decidiste por estudiar ingeniería agrónoma en agronomía? Ajá. Y si en algún momento pensaste en estudiar algo más. Tuve mi época así de que me exigían mucho en química y bueno, entonces la rebeldía no le encontré el gusto, no le encontré como y la verdad es que es divina la química, ¿verdad? Pero era mi etapa. Pero lo que pasa es que yo siempre fui como muy amante de las plantas y de los ecosistemas, ¿verdad? Esa era como mi locura, no era tanto, mi llamado no era tanto por la ciencia, sino por salvar la naturaleza. Eso era cuando era chiquita yo quería salvar el planeta y salvar a los animalitos y todo, ¿verdad? O sea, los animalitos como habitantes o sea, ahora ya lo puedo entender con ese vocabulario, no lo entendía así, pero los animalitos como habitantes de los ecosistemas, ¿verdad? Y entonces yo estaba recordándome ahorita como pues preparándome para la entrevista, me estaba recordando, yo tenía como 12, 13 años y yo decía que yo quería hacer botánica y la gente se quedaba como, uy, la nena, ¿qué es eso, verdad? Y entonces para hacer botánica tenía que estudiar biología, precisamente, ¿verdad? Irónicamente, mi papá, pues no es que no me dejaran ser bióloga, pero me aconsejaron no, ¿verdad? Que me decían que eso era difícil conseguir trabajo. Y fue divertido eso, pues, porque me paré casando con biólogos, casi que mis mejores cuates son biólogos, di clases 7 años a biólogos y de ahí hay mucha gente que quiero mucho como tú, Rana, y la verdad es que ahí sí que era llamado de todas maneras, ¿verdad? No había mucho que hacer, era el destino. Pero entonces yo estaba como 2 semanas antes de que me tenía que inscribir a la U y no sabía qué iba a hacer y mi mamá me llevó, porque mi mamá trabajó en la USAC, que dirigía la carrera de farmacia. Llegó con el libro azul de la USAC con todas las carreras, ¿verdad? Y me dice, mira, ¿ahí qué hay, verdad? O sea, porque ya tienes que seguir faltando 2 semanas, chula, ¿verdad? Y entonces yo ojeándolo y miro un pensum, ¿verdad? No sabía qué carrera era, ¿verdad? Miro un pensum y entonces decía ecología. Cuando uno piensa que uno no sabe que ecología es un montón de estadística y todo, sino que yo creía que ecología era, no sé, algo más, no sé, tal vez hippie, ¿sabes? Que me imaginaba que pero me parecía tan lindo, ¿verdad? Por alguna razón, esta rama de la ciencia tiene su fama de hippies en algunos lugares, pero como dice Margarita, la ecología es casi pura estadística. De hecho, el zoólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término ecología en los 1800, describiéndola como las economías de los seres vivos. Y es que, de una manera muy sencilla, la ecología es el estudio de las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente, y describimos estas relaciones con modelos estadísticos y matemáticos. Y pues que ecología, vegetación del bosque, bueno, era todo eso. Y entonces cuando miro agronomía, y tenía un par de amigas que ya habían entrado a la U y me decían, no entres a agronomía, eso es horrible, es una carrera horrible, son un montón de machos, ¿qué vas a hacer ahí? Y bueno, pero pues esa fue la carrera que decidí hacer y la verdad es que sí, no me arrepiento porque ahí fue donde encontré mi verdadero amor, que era la geografía al final, ¿verdad? Cuando recibimos la clase de Sistemas de Información Geográfica. Sistemas de Información Geográfica, o, como se suele llamar comúnmente, SIG o GIS por sus siglas en inglés.
que es de lo que aprenderemos más a continuación. Que pues en esa carrera era de las únicas carreras donde daban ese curso en Guate, pues. Entonces la verdad es que ahí sí, otra vez creo que fue el destino, ¿verdad? Ahí fue donde me colgué de la geografía, me di cuenta que eso era de veras mi verdadero amor. Y entonces empecé así como a cada vez que había que hacer trabajos, yo hago los mapas, ¿verdad? Y entonces ya me empezó, desde que estaba en la USA, me empezó así a hacer como no sé, la fama, a los mapas que los hackeaba, ¿verdad? Ajá. Y entonces cuando salí de mi tesis, la hice con análisis geográfico también, análisis de datos geoespacial, hice un estudio de capacidad de uso de la tierra de la cuenca sur de Amatitlán, pero lo hice con SIG. Entonces, desde ahí ya venía eso. Y eso es como que mi recorrido de la U, ¿verdad? De la licenciatura, ¿verdad? De ingeniería, pues. Yo justo una de las preguntas que iba a tener es ¿cómo fue el estudiar agronomía tomando en cuenta que la mayoría son hombres y ya vi la reacción que te dijeron tus amigas? Entonces solo antes de entrar como a más detalles de geografía y de sistemas de información geográfica, no sé si nos puedes contar un poquito de cómo fue esa experiencia, cómo sentiste ya estar en esa carrera. Sí, me asusté al principio, la verdad es que sí, fue un poco difícil. Al principio sí había gente como muy antigua, que de hecho nunca se graduó, ¿verdad? Esa gente que uno entra y, no te preocupes, nena, yo te voy a ayudar, y uno llega y los pasa y sale y ahí están todavía, creo yo, ¿verdad? Pero sí fue duro, la verdad es que sí, no voy a negar, una vez sí regresé llorando a la casa, pero creo que más bien eso más fuerza le daba a uno. Hicimos un grupo bien bonito al final. Creo que lo que lo salvan a uno, la única forma que nos vamos a salvar las mujeres del machismo en el mundo es apoyándonos entre nosotras, y encontramos un grupo de amigas que hasta la fecha pues son mi apoyo, mi red, mis hermanas, ¿verdad? Y desde ese momento que empezamos a ir juntas y salimos y nos apoyamos y estudiamos juntas y salimos juntas y todavía somos muy, muy amigas, y no les voy a decir hace cuántos años, pero sí hace 20 años ya. Qué bonito, qué buen recordatorio, porque siento que, no sé, yo creo que ahorita es muy diferente la situación, de una forma positiva, hay más apoyo, noto más apoyo entre mujeres, y pues hay que seguir siendo así, motivando eso, porque siento que antes tal vez era un poquito más de competencia y ahora hay más colaboración por sobre competencia, y pues invitamos a quienes nos escuchan a que sigamos siendo así más colaborativos y apoyarnos y construir juntas, porque si el mundo sigue estando en nuestra contra, pero solo juntas vamos a seguir cambiando estas cosas. Sí, así es. Y bueno, yo tengo una pregunta, empecemos así por lo más básico, y es que yo creo que muchas personas, nuestro primer encuentro con la geografía tal vez es en el colegio, donde tenemos que memorizarnos los ríos de Guatemala, los ríos de Europa, y como que no, tal vez no es tan fácil de mencionar qué hace alguien en geografía como de forma profesional, qué tan amplio puede ser, qué es exactamente los sistemas de información geográfica, porque obviamente pues no es solo memorizar dónde están los ríos y los países del mundo. Entonces, para dar una idea más general de qué es el estudio de la geografía y los sistemas de información geográfica. Bueno, yo estudié los sistemas de información geográfica, pero sí, yo los estudié, como mencioné, creo que al principio, no sé si ya estábamos grabando, ¿verdad? Hice un máster en sistemas de información geográfica, pero lo hice ya después de haber casi que trabajado como 10 años en el tema. Lo que pasa con la geografía es que es una ciencia a la cual no le pertenece ninguna base, ningún cuerpo de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás estudiando el mapa de los volcanes, en realidad lo que estás estudiando es vulcanología. Pero entonces, ¿dónde se ubican los volcanes? Si estás estudiando epidemiología, cartografía epidemiológica, es epidemiología en realidad. O sea, la geografía solo explica dónde están las cosas. Entonces, donde le aportamos valor es cuando podemos analizar la información geográfica contra otra información geográfica y producir nueva información. Eso es realmente donde le damos valor. Por ejemplo, si queremos estudiar dónde puede haber una inundación, pues necesitamos saber dónde están los pueblos vulnerables, porque solo por dónde pasa el río, si no hay gente, pues no tiene gran consecuencia, ¿verdad? Entonces es el momento en el que sobreponemos capas de información y generamos nueva información para poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí es más que todo donde se le encuentra el valor a la geografía, o sea, que es la parte súper interesante, que se puede hacer con todo, porque solo los mapas son datos muertos.
¿Dónde va a pasar un huracán? Bueno, aquí tenemos todo el mapa de poblados, pero de todo ese poblado, ¿dónde está la gente más vulnerable? Pues en el norte. Bueno, pues en el norte es donde hay que mandar más apoyo, pues. Entonces ahí generamos nueva información y algo que sirve. Y ya con esto nos diste varios ejemplos, en especial, por ejemplo, con el de epidemiología. Creo que todos podemos relacionarnos ahorita con algo tan reciente, pero uniéndolo con las ganas que tenías de salvar el planeta y a los animalitos. Bueno, de niña querías salvar el planeta, entraste a agronomía y descubriste la geografía y los mapas. ¿Cómo decidiste que con eso podías contribuir a eso que querías hacer y a la conservación y a la protección de recursos naturales? Pues mi primer trabajo fue en Fundaeco, que tengo un súper recuerdo de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. Ellos fueron las primeras personas que me abrieron los brazos profesionalmente y yo entré a trabajar en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica. Entonces, en aquel tiempo, fue como en los principios de los 2000, ¿cómo se dice? El monitoreo del ambiente estaba como comenzando, ¿verdad? Y en ese tiempo lo que utilizábamos eran las imágenes Landsat, que son de súper baja resolución ahora, ¿verdad? Creo que son 30 metros por píxel, ¿verdad? Para que se imaginen, era muy poco lo que se miraba. Y el Landsat pasa como cada 20 días sobre la Tierra. Y entonces esperábamos a que pasara, descargábamos la imagen, la procesábamos, la clasificábamos y todo. Entonces, pero era como un poco, no había mucha formación todavía en el tema, era un poco como ir aprendiendo a hacerlo, ¿verdad? Entonces así era como podíamos ir viendo dónde había habido deforestación. Y entonces podíamos ir, porque lo que hacía la fundación era coadministración de áreas protegidas. Entonces, buscar como fondos, porque pues, el gobierno no tiene suficientes fondos para poder cuidar propiamente de las áreas protegidas. Entonces, buscar fondos de otros donantes, y sobre todo donantes internacionales, y entonces a través de los mapas, pues poder comprobar los resultados de los proyectos que ellos habían financiado, ¿verdad? Entonces, eso fue el primer momento donde ya empecé como a utilizar geografía para el ambiente. No sé si nos puedes explicar un poquito, ahorita usaste unas palabras que tal vez no a todos que nos escuchan nos viene fácil, esto de lo Landsat, la resolución, los metros por píxel y cómo funciona esto de los satélites, que dijiste que este en particular pasaba cada 20 días. Ajá. Yo también tengo la duda que yo me acuerdo por esas fechas, en los principios de los 2000, yo seguía en el colegio, pero Google Earth creo que existía o por ahí. Estaba empezando. Y me acuerdo que con mi hermana nos pasábamos horas buscando cosas porque ahí descubrimos que nuestro vecino tenía una piscina. y empezábamos a comparar y dijimos, ala, ¿por qué en Guatemala se ve peor que cuando veíamos en Estados Unidos? Eso tiene algo que ver también con por dónde pasan los satélites, qué tipo de satélites son o algo así, ¿no? Sí. Perdón el bombardeo de preguntas tontas, genial. pero aclaremos. No, genial, sí, está ahí sí que hablando de lo que más me gusta. Pues Landsat fue un proyecto, es un proyecto todavía, creo que es la Agencia Ambiental Americana la que lo mantiene, ¿verdad? Bueno, Landsat es un programa conjunto de la NASA y la USGS. USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, por sus siglas en inglés. Y era uno de los primeros proyectos satelitarios, o sea, satélites son estos como robotitos que se mandan a orbitar la Tierra y que están capacitados de captores de percepción remota, o sea, ya sea ópticos como fotografías, tomar fotografías, o pueden tener como radar, pueden tener infrarrojo, pueden tener un montón de captores que nos permiten monitorear el planeta desde lo alto, desde distancia, de forma remota, ¿verdad? Landsat fue uno de los primeros proyectos. Es que, bueno, los satélites ya se usaban como desde los 60, 70, como desde la Guerra Fría, ¿verdad? Pero eso era tecnología militar. Entonces no estaba como abierto al mundo. Landsat fue uno de los primeros proyectos que se dieron cuenta que de toda la inmensa potencial que tenían para poder monitorear océanos, bosques, utilizarlo para otro propósito que no fuera necesariamente lo militar. Entonces ellos liberaron las imágenes y las empezaron a dar gratis. Entonces eso fue revolucionario eso, ¿verdad? ¿Qué más hablamos sobre resolución? Bueno, la resolución, los satélites tienen 4 tipos de resolución. La primera, la resolución espacial, ¿verdad? Entonces por eso dije píxeles de 30 por 30 metros. O sea que cuando ustedes
están viendo su mapa en la pantalla y se acercan el cuadradito al píxel, lo que representa son 30 metros de un lado, 30 metros del otro. Ahora ya tenemos imágenes submétricas, ¿verdad? Ya tenemos satélites que nos están mandando imágenes de punto 20, o sea, de 20 centímetros por 20 centímetros, eso es un píxel, o sea, ustedes ya pueden ver una persona, casi que un carro, sí se puede ver súper bien. Pero en aquel tiempo eso era lo que estaba disponible, que era gratis, ¿verdad? Porque como les estaba contando, al final esto era para buscar formas alternativas de monitorear el ambiente cuando no necesariamente estábamos recibiendo tantos fondos, ¿verdad? Entonces era gratis que se buscaba, ¿verdad? Y de ahí cuando dije que el satélite pasaba cada 20 días, eso es resolución temporal. Los satélites pueden tener 4 tipos de resolución, ¿verdad? La espacial, que es el tamaño del píxel, la temporal, que es con cuánta frecuencia puede pasar el satélite sobre un mismo lugar. Luego la espectral, que se refiere al espectro radiomagnético, ¿verdad? Entonces el espectro visible es la parte del espectro radiomagnético que podemos ver, pero también existen las ondas, por ejemplo, las ultravioletas, las infrarrojas. Entonces, ¿qué parte del espectro es el que está midiendo? Y de ahí la radiométrica, que tiene más que ver con la forma que se almacenan los datos. Entonces, una buena resolución radiométrica lo que va a hacer es que va a ser como muy eficiente el guardado de los datos. ¿Vale? Que no ocupe mucho espacio, pero que tengan buena calidad. En resumen, la información satelital puede tener entonces 4 tipos de resolución: espacial, temporal, espectral y radiométrica. Y si quieres aprender más de satélites, te invitamos a escuchar uno de nuestros primeros episodios junto a la ingeniera mecatrónica Ceci Marsico-Veteré. O ingresa a nuestro sitio web y busca Ciencias Espaciales para escuchar más de satélites y aplicaciones espaciales de América Latina. Y yo creo que tal vez suena un poquito así como lejos y muy especializado, y obviamente es muy especializado el trabajo que tú haces, pero al final del día todos interactuamos con sistemas de información geográfica casi siempre de una u otra forma. O sea, las aplicaciones de hoy, pues hasta desde Google Maps para llegar a algún lado sin perdernos es algo con esto, ¿no? Hasta la pizza que pedí por el Uber. ¿Cuál es tu aplicación de GIS favorita, o qué es algo en lo que has trabajado? Tal vez son 2 preguntas. ¿Cuál es tu aplicación de GIS favorita en general que existe hoy? ¿Y cuál es el proyecto favorito en el que has trabajado? Ok, bueno, así para diario, a mí me encanta Google Earth. Tienen una resolución de imágenes súper linda, tienen unos algoritmos de ubicación súper buenos, y viene también al caso ahorita hablar del tema no sé si me voy a estar adelantando como cronológicamente en la parte profesional, pero ahorita el último proyecto que me dieron, estoy trabajando con aplicaciones de geodatos para la verificación de la información de los pagos de los incentivos de la política agraria de la Unión Europea. Entonces, hablando de aplicaciones de geodatos, es como mi proyecto favorito porque es con el que estoy ahorita trabajando, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, la Unión Europea dice este año la colza, por ejemplo, es una planta que produce aceite, ¿verdad? Que está súper importante, ¿verdad? Porque con todo el contexto de la guerra con Ucrania, que los combustibles están caros y todo, ¿verdad? Entonces se está incentivando la colza. Entonces el agricultor viene y dice, entonces yo voy a sembrar colza y para que me paguen mis incentivos, ¿verdad? Entonces nosotros antes, cuando yo entré, yo estoy trabajando en la Agencia de Pagos y Servicios de Francia, en la parte de los incentivos agrícolas de la Unión Europea. Y entonces entré en la parte de imágenes satelitales, y entonces lo que hacíamos era muestrear algunos dosieres al azar, pero entonces nosotros estamos ahorita haciendo la transición a hacer este monitoreo con inteligencia artificial para la totalidad de todos los dosieres. Entonces, en vez de estar haciéndolo aleatoriamente y revisar en la imagen satelital si de veras están cultivando lo que están declarando, con inteligencia artificial determinamos el cultivo, y en el momento en el que la inteligencia artificial no logre determinar cuál es el resultado, le pedimos al agricultor que tome una foto con su celular y que nos la mande, y entonces a través de las coordenadas y todo de la aplicación podemos saber si en efecto se trata de su terreno, y después pues vamos a ver a nuestra base de datos que correspondan las dimensiones y todas estas características espectrales y radiométricas y todo que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Entonces, si me preguntan cuál es mi proyecto favorito de geodatos, pues es ese. ¡Increíble! Sí.
Sí, es un proyecto súper bonito. Estoy bien contenta ahorita de poder ser parte de esto, porque no solo me da como mucha satisfacción a mi sentido de propósito, de poder estar haciendo algo útil y estar sirviendo al país que me ha acogido, porque al final siempre trabajar en el gobierno es eso, es ser un servidor público y tener ese sentido de servicio, ¿verdad? Pero también, por otro lado, en la parte científica estoy como soñando, porque si ustedes se imaginan la base de datos que se va a formar ahorita, ¿verdad? Y que con eso vamos a alimentar a la inteligencia artificial para el reconocimiento de cultivos, ¿verdad? O sea, eso ya existía desde hace un par de años, o los alemanes fueron los que lo empezaron a hacer, pero ahorita eso se va como a pulir, o sea, a afinar tanto con toda la información que se va a producir, ¿verdad? Entonces estoy testeando las aplicaciones estas de que estén bien, de que estén sirviendo y todo, que estén funcionando en su forma óptima. Wow. Increíble. Wow. Realmente no se me hubiera ocurrido que eso era algo que pasara, que se hiciera, o estoy así como en shock. Sí, la verdad es que sí, es un proyecto muy, muy bonito. Estoy muy agradecida de poder estar siendo parte de esto. Y ya con esta experiencia ahí en Francia y pues con toda tu experiencia en Guatemala y con todo tu conocimiento de GIS y ahora con inteligencia artificial y GIS, ¿qué potencial crees que hay o qué nos faltaría? O no sé, ¿cómo ves el desarrollo de esta parte de la ciencia en Guatemala? ¿Qué podríamos hacer para tener cosas así también? Porque estoy segura que profesionales guatemaltecos hay, pero ¿qué es lo que nos falta para como acelerar estos desarrollos también en Guate? Pues fíjense que hablando así, lo que es, como decimos en Chapín, Guate no está tan mal en avance en sistemas de información geográfica. Nosotros tenemos, por lo menos hasta hace un par de años, cuando yo todavía estaba trabajando en Guate, sí teníamos buenas bases de datos, tenemos o sea, la cartografía digital que se produce en Guate, tenemos mapa de carreteras, todo eso se hace desde hace ratales, como desde los 90 ya teníamos todo un proyecto digitalizado de las capas de ríos, carreteras, bosques. En cuanto a monitoreo del bosque, está el grupo de mapeo forestal que desde los 90 se ha seguido la deforestación utilizando satélites. Me viene a la mente... también el Ministerio de Agricultura tiene un sistema de información geográfica muy bueno, muy fuerte, que produce mapas de uso del suelo también, no solo forestal, sino también agricultura. En su tiempo también CGPLAN tuvo servidores, o sea que ya no era uno de sus mapitas que uno tenía que tener en el disco duro, sino que uno se puede conectar a los servidores de CGPLAN para poder acceder a un montón de bases de datos. Entonces yo creo que Guate en realidad no está muy bien en cuanto a sistemas de información geográfica. Y bueno, pues para llegar a tener un proyecto así, pues como decías, Rana, sí, la verdad es que la capacidad sí existe, hay un montón de profesionales jóvenes, y cuando yo todavía estaba en Guate, yo miraba que estaban entrando un montón de patojos a todas estas instituciones, ¿verdad? Hay muchas instituciones que tienen sistemas de información geográfica muy buenas, el INAV, el CONAP, el MAR, el MAGA, CGPLAN, y me imagino que han de estar haciendo cosas bien interesantes todos ellos ahorita también. Y bueno, no sé si entonces tal vez es mi pura ignorancia o percepción estando ya de aquí lejos, o no sé, pero tal vez como que no lo veo usándose tanto como aquí, como lo que estabas explicando también, que a nivel de gobierno se usa mucho para tomar decisiones. Sí. Y no sé, creo que tal vez todos ignoro cómo lo estamos usando en Guate, por ejemplo, ahorita con las lluvias y las carreteras. Sí. Siento que también el GIS también podría haber como ayudado un poquito a prevenir algunas cosas, y es más de voluntad política que de capacidades, ¿no? Es que sí, la verdad es que sí, esa es la cosa con que cuando uno habla de Guate, uno tal vez no quiere meterse a hablar mal, ¿verdad?, del país, pero sí, lo que pasa es que dejémoslo en que sí ha habido un debilitamiento de las instituciones muy progresivo en los últimos años, ¿verdad? O sea, uno sí lo ve, ¿verdad? Tal vez los últimos 30 años, tal vez uno puede decir que sí, eso cada vez es más evidente, la falta de inversión, ¿verdad? Como que hubo un momento en el que sí... las instituciones estuvieron tal vez cumpliendo con sus misiones, pero cada vez eso sí se está debilitando cada vez más. La verdad es que me parece bien curioso que creo que una de las cosas en las que varias personas que están afuera de Guate en este momento hemos coincidido es que pues no nos falta
como capacidad intelectual ni nada por el estilo. O sea, realmente en Guate podríamos hacer muchas cosas. Son cosas que no podemos controlar, pero que sí podemos controlar al mismo tiempo, tomando mejores decisiones de quienes están en los puestos que toman las decisiones, ¿no? Entonces... Sí. Por ejemplo, los hoyos ahorita de Villanueva, ¿verdad? Si el gobierno espera que vengan profesionales de, por ejemplo, de Estados Unidos o de otros países a resolver los problemas, pero en realidad, ¿por qué es? Porque eso viene como ayuda económica, o se mandan profesionales gratis, pero en Guata hay gente súper pilas que conoce súper bien el terreno, que conoce súper bien los estudios existentes, pero como ellos les tienen que pagar, ¿verdad? Es una realidad muy triste, ¿verdad? Ay, sí, qué complicado, la verdad. Uh-uh. Yo tengo una duda, porque es que esto para mí, el trabajo que haces todavía es como muy abstracto para mi cabecita. Entonces, es como mencionabas que son bases de datos e imágenes que se procesan, pero ¿qué tanto tiempo te toma procesar una serie de datos o de imágenes satelitales o esto? Bueno, pues es una súper linda pregunta porque cabal eso es como la evolución que yo vi en los últimos 20 años, ¿verdad? Lo que les empecé a contar, que uno bajaba una imagen de resolución súper baja, ¿verdad? Y entonces tardaba como toda, yo dejaba la imagen descargando toda la noche, llegaba al día siguiente, tenía que armarla, ¿verdad? Porque como son capas espectrales y entonces armarla y así que ya se mira, porque uno la abre así solo y mira una nube de píxeles, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Ahora, como que el siguiente satélite que nos está proveyendo imágenes gratis, que es al que todo el mundo está, porque hay imágenes nítidas, lindas, pero pagadas, ¿verdad? Pero así imágenes gratis con las que todo el mundo está trabajando ahorita es el satélite Sentinel, que es de la Agencia Espacial Europea. Tiene píxeles de 10 por 10 metros, tampoco es la super resolución, pero está mejor que Landsat. Y entonces lo que pasa es que también con la misma inteligencia artificial ya están como entrenados los datos, entonces todo ese trabajo que yo hacía antes, que dejaba la imagen bajándose toda la noche y esperar 20 días para que volviera a bajar la imagen, el satélite está pasando cada 3 días. Y entonces ya nadie tiene tiempo de bajarlas, procesarlas, no sé qué. Entonces ya se escribieron los algoritmos para que las imágenes ya solitas sean clasificadas. Entonces ahora el dilema ya no es cómo la proceso, sino que a qué horas interpreto todos esos datos, ¿verdad? Entonces hasta para eso estamos ya escribiendo algoritmos, ¿verdad? Para interpretarlo y que ya en vez de que yo compare mi mapa de hace 20 días con el de hoy, los pongo, ya hay algoritmos escritos para que se bajó, se procesó, se clasificó, se comparó con no con la de ayer, sino que ya es como un video, ¿verdad? Con todas las de la semana anterior y ping, una alarma, aquí hubo deforestación, por ejemplo, ping, aquí hubo un incendio, ping, entonces ya es como todo esto está yendo súper rápido y ahora los problemas son de dónde almacenamos todos esos datos, a qué hora los vamos a interpretar. No sé si resolví la pregunta. No, sí, o sea, es que es así como mind blown, realmente. Sí. O sea, que al inicio, antes de que existieran todos estos algoritmos, las comparaciones eran así, bueno, aquí tengo esto, tipo encontrar las 6 diferencias en las 2 imágenes. Pues en realidad ponías una imagen encima y la otra encima y las podías. Ajá. Podías hacer algún procesamiento matemático, no sé, algo sencillo, ¿verdad? Que te indicara, ¿verdad? Pero, ajá. Y de casualidad esa era tu parte favorita, comparar las imágenes, porque sí, ahora te lo está haciendo un algoritmo. No, mi parte favorita siempre fue la toma de decisiones que venía después. Ajá. ¿Qué vamos a hacer con esa información, verdad? ¿Cómo vamos a combatir las fuentes de la deforestación, verdad? Entonces ahí ya entra la parte, por ejemplo, todo, ¿verdad? Porque hasta lo social, porque no puedes decirle a la gente, no, miren, no vengan a cortar el bosque si tal vez el de ahí come, tal vez el de ahí tiene su leña, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno se da cuenta que no solo es la ciencia, ¿verdad? Sino que también la parte humana y la gente que depende del bosque, entonces proveerles alternativas económicas para que no dependan solamente de eso. Esa es mi parte favorita. Súper. Entonces ahora tenés más tiempo para dedicarle a esa parte. Claro, pues sí, ajá. Sí, esa es la parte de la belleza. Qué bonito, me encanta cómo quedó al final justo el ejemplo de
los usos positivos de la tecnología y cómo dependemos de la tecnología bien empleada, que siento que todavía hay muchas personas que tienen miedo cuando escuchan inteligencia artificial o algo así, pero ya está hasta en la sopa y lo usamos para cosas muy bonitas y necesarias todo el día, todos los días. Ajá, sí. Ahora sí, por la hora, creo que vamos a tener que ir cerrando, Margarita. Qué bonito platicarle después de tantos años y conocerla más. Hay muchas cosas que aprendí hoy de usted que no sabía. Ay, muchas gracias, sí, disfruté mucho esto. Y bueno, para terminar, siempre hay 2 preguntas que nos gusta hacerle a todas nuestras invitadas. Y la primera de ellas es, ¿qué consejo le daría a su yo de 17 años? Uy, me pusieron a pensar un montón con eso. Porque bueno, yo me imaginé que tal vez, bueno, no sé si otros invitados que han tenido lo tenían como más claro, que ya sabían qué era lo que querían hacer y al final el mensaje era como, sí lo vas a lograr. En mi caso no era eso. Yo a los 17 años, yo no tenía como muy claro, ¿verdad? Que era lo que yo quería hacer de mi vida, cómo iba a lograrlo, ¿verdad? Entonces, tal vez mi mensaje sería más como, pues sí, dejarse aconsejar, ¿verdad? Las personas que lo rodean a uno y que lo quieren, cuando de veras lo quieren a uno, pues sí le están dando buenos consejos. Pero siempre tratar como de equilibrarlo con el llamado que uno tiene, ¿verdad? Al final siempre, si uno escucha su corazón y a la gente que lo quiere, tiene uno que confiar que está en buenas manos, ¿verdad? Que al final sí iba a lograr como combinar mi pasión, ¿verdad? Mi visión a futuro de lograr ser feliz, ¿verdad? Con también ser una persona que lograba hacer algo en la vida, ¿verdad? Y es un poco filosófica esta pregunta, pero bueno, da para mucho, ¿verdad? Pero sí, estar tranquila, escuchar tanto a tu corazón como también a los consejos de las personas que te quieren. Definitivamente importante ambas. Y ya llegamos a la última pregunta. Entonces, para terminar, te queremos preguntar, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en el país y en la región? Sí, es una pregunta también complicada, ¿verdad? Creo que como guatemaltecos lo que nos tenemos que preguntar es si les estamos dando oportunidades a los jóvenes, a las personas que podrían ser los próximos, las personas que van a encontrar las soluciones a los problemas que tenemos, ¿verdad? Si a estos muchachos les estamos dando las oportunidades que ellos se merecen, ¿verdad? O sea, uno mira, bueno, aquí las 3 que estamos aquí platicando nos ha tocado migrar, ¿verdad? Si migrar legalmente, con estudios, hasta tal vez con ahorros, es súper difícil. Y uno mira a todos estos jóvenes guatemaltecos que migran sin papeles, sin idiomas, sin ahorros, sin nada, y todavía sí logran tener éxito. Hay tantas historias de éxito de migrantes de guatemaltecos por todo el mundo, muy respetados, porque para nadie es un secreto que cuando andan buscando trabajadores guatemaltecos, los guatemaltecos somos bien trabajadores, ¿verdad? Si estas personas logran hacer tantas cosas cuando salen de Guate, ¿por qué en Guate no estamos logrando alcanzar el potencial de los jóvenes y por qué los jóvenes se tienen que ir, ¿verdad? Los guatemaltecos tenemos esta tendencia a decir, no, que la corrupción a mí no me afecta, pero la verdad es que pensemos, ¿verdad? El muchacho que nos está saltando en el semáforo, ¿qué hubiera pasado con él si él hubiera tenido oportunidades? Tal vez él hubiera llegado a ser un gran científico, ¿verdad? Entonces la corrupción sí nos afecta a todos. Y creo que eso, ¿verdad? Que tenemos que involucrarnos más en luchas que pareciera que no tuvieran que ver, pero sí tienen todo que ver. Y eso, ¿verdad? Pensar en los jóvenes y en las oportunidades que les estamos dando. Gracias, Margarita, por recordarnos de la importancia de ser personas y ciudadanas más participativas, de escuchar los consejos que nos dan, pero seguir siempre nuestros instintos y pasiones, y por enseñarnos tanto sobre los sistemas de información geográfica y cómo todas las personas nos beneficiamos de estas tecnologías día a día. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en otro episodio de Epistemas. Recuerda que el próximo martes 15 de noviembre nos podrás escuchar en vivo en Podcastinación, junto al podcast colombiano Huevos Revueltos con Política. En línea, en vivo y completamente gratuito, gracias al patrocinio de Podimo. Para más detalles puedes visitar podcastinación.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, nos vemos la próxima semana.